títulos, que fueron promulgadas por Alfonso XI en Alcalá de Henares en 1348. Estas son consideradas como parte importante del corpus legislativo principal de la Corona de Castilla, es decir, parte principal del cuerpo normativo de la Corona durante la Edad Media Baja. Desde entonces, o sea, desde 1348 más o menos, hasta 1505 estuvieron vigentes estas normas hasta las leyes de Toro. El último título estuvo compuesto por 58 leyes, donde las que se conocen, con el nombre de pseudo ordenamiento de Nájara. ¿Por qué la distinción del último libro? Porque su contenido fue de mayor aplicación en Nájara, por eso se habla como el pseudo ordenamiento de Nájara. Esta obra significó un éxito para los letrados, especialmente los de orientación romanista, quienes de una u otra manera representaban el interés del rey por aumentar el poder de la monarquía en esa época, ¿no? En el sentido de definir una precoz monarquía autoritaria. ¿Okay? Debido a la dispersión legislativa que se vivía en la época de contar con normas de origen castellano y otras hispano-indianas, y a raíz de la indefensión de muchas situaciones jurisdiccionales, tanto locales como estamentales, era necesaria la creación de un cuerpo normativo que ordenara la situación jurídica. Ese fue el propósito, o mejor la idea por la cual se da el ordenamiento de Alcalá. Pero no solamente se necesitaba ordenar la situación jurídica, sino también sancionar ciertas cuestiones puntuales que se veían dando en materia civil, como en temas de contratos y testamentos, ¿no? Y es por eso de que se vio la necesidad, que a pesar de que existía el ordenamiento de Alcalá, ver cómo las normas debían ser aplicadas, porque recordemos que todavía estaba vigente, las 7 partidas no estaba completamente derogada, teníamos las ordenanzas de Alcalá, un nuevo marco legislativo, pero ¿cómo aplicarlas? Entonces se vio la necesidad de establecer un orden. Entonces, este orden fue conocido como una prelación legal, de cómo las normas debían ser aplicadas, cómo estos distintos cuerpos legislativos debían ser aplicados. ¿Cuál era el primero? ¿Cuál debíamos recurrir? Entonces, de esta manera quedó establecido que primero, perdonen, se aplicaba el ordenamiento de Alcalá. En segundo lugar, venían a ser el fuero juzgo o los fueros locales o estamentales, siempre y cuando éstas no se opusieran a Dios ni a la razón y debían ser aprobadas a través de sentencias. ¿Okay? En tercer lugar, se aplicaría las 7 partidas. Y en cuarto lugar, es decir, cuando ya no encuentras solución con el ordenamiento de Alcalá, con los fueros juzgos, ni con las 7 partidas, pues estarían ante la interpretación que diera el rey sobre una determinada duda o un silencio de las disposiciones. Es decir, algo que no estuviera claro, algo que ni siquiera estuviera normado, pues era el rey el que iba a decir. ¿Okay? Repito, el orden de prelación legal para la aplicación de los distintos cuerpos legislativos de la época era, primero, el ordenamiento de Alcalá, segundo, los fueros juzgos o fueros locales o estamentales, siempre y cuando estos no vayan en contra de Dios ni de la razón, y debían ser aprobadas a través de sentencias. En tercer lugar, las 7 partidas. Y en cuarto lugar, la interpretación del rey. ¿Okay? Y esta interpretación, ¿cuándo era aplicable? Cuando se tenía duda o existía silencio, es decir, que no se sabía qué hacer, no estaba regulado o no se sabía cómo aplicar la norma existente. ¿Ok?
Ahora, tenemos a las leyes de Toro. Por ahí alguien prendió un micro, cuidado por favor con los micros. Las leyes de Toro datan de 1505 y estas vienen a ser el resultado de la actividad legislativa de los reyes católicos. Esta viene a ser fijada desde la muerte de la reina Isabel, ¿okay? Hasta el reinado de Juana I de Castilla. ¿Okay? Todo ese vestigio, toda esa actividad, todas esas normas se recopilaron en las leyes de Toro de 1505. Estas normas tienen un total de 83 leyes y fueron promulgadas el 7 de marzo de 1505. ¿Okay? La iniciativa de esta tarea no parte realmente del testamento de Isabel la Católica, en la cual señala la creación de una comisión de letrados, entre los que estaba el obispo de Córdoba y 10 doctores, como Díaz de Montalvo. Obviamente, Díaz de Montalvo ya había dado una recopilación que era conocida como el Ordenamiento de Montalvo en 1484. Y es por eso que fue uno de los juristas que fue convocado a esta comisión solicitada en el testamento de Isabel la Católica. En ese momento, cuando se da lectura del testamento, la reina era Juana I. ¿Okay? Ya perdí. Juana I, que pasó a ser conocida en la historia como Juana la Loca, que era realmente la hija de los reyes católicos. ¿Okay? Entonces, como les decía, el testamento se lee durante la época de Juana la Loca. Entonces, en realidad lo que había pasado era que el gobierno de la corona era ejercido por Fernando, y esto también decía el testamento de Isabel la Católica. Fernando era el rey de Aragón, el esposo de Juana la Loca. Perdón, el esposo no, era el que gobernaba en ese momento, Fernando de Aragón. Entonces, antes de la llegada de Juana de Castilla y León, conocida como Juana I de la Loca, se acordó la continuidad del gobierno de la corona por Fernando, a través de Fernando, reconociendo como reyes ya después tanto a Juana como a su a su esposo Felipe. Entonces, ahora, la interpretación jurídica que se le da a las leyes de Toro suele hacerse en un sentido de que ordenan la aplicación, o mejor dicho, la interpretación jurídica está basada en todo lo que recoge y actualiza el cuerpo legislativo de la Corona de Castilla durante la Edad Media, la que es plasmada completamente en las leyes de Toro. La influencia que tuvieron fue del Liber Iudiciorum, que era el fuero juzgo, y el derecho romano. ¿Okay? Ay, perdone. Esta norma está compuesta, como les dije, por 83 leyes que hablan de diversos temas, pero esencialmente sobre derecho civil, derecho sucesorio, es decir, habla mucho sobre los testamentos, el derecho matrimonial, derecho procesal, derechos reales y obligaciones, es decir, sobre la propiedad y la obligación que tienen las partes en los contratos, y sobre derecho penal. ¿Ok? La mayor trascendencia que tuvo las leyes de Toro fue, o mejor, lo más característico o lo resaltante que tuvo fue la regulación del mayorazgo.
que era una institución cuyo significado social fuera garantizar el predominio, valga la redundancia, el predominio social de las familias de la alta nobleza. Esto es después de las guerras civiles castellanas durante el antiguo régimen. Estas leyes de Toro, a su vez, sirvieron de base para las siguientes recopilaciones legislativas, es decir, para la nueva recopilación y la novísima recopilación que vamos a hablar en un momento. Y estuvo vigente hasta la promulgación del Código Civil de 1889. Ahora veamos la nueva recopilación, que es a la que sirve de base las leyes de Toro. Esta también es conocida como la recopilación de los reinos de las Indias o la recopilación de las leyes de Castilla. ¿Okay? Es un cuerpo legal de la monarquía hispanoamericana del antiguo régimen, que data del 14 de marzo de 1567, dada por Felipe II. Está basada principalmente en las leyes de Toro de 1505 y también de otras recompilaciones como es el ordenamiento de Alcalá y el ordenamiento de Montalvo de 1484. En 1534 más o menos, la Corte de Madrid fijaron la necesidad de depurar, podría decirse, los defectos que tenía el ordenamiento de Montalvo, es decir, eliminarlos o subsanar los defectos que el ordenamiento de Montalvo planeaba. Y por ende reunieron todas las disposiciones vigentes en un único volumen que es la nueva recopilación. El proyecto fue iniciado por el jurista Pedro López de Alcócer y culminó 30 años después, es decir, se tomaron 30 años en recopilar todas las normas de la época para hacer esta nueva recopilación. Ojo que al hablar de una recopilación no significa que solamente las unen, sino que comenzaron a sacar lo más importante de cada una de ellas. ¿Ok? Ahora, en el proceso de redacción, ¿no? Participaron numerosos juristas, varios licenciados, además de, obviamente, López de Alcócer. Y es entonces que también participó de este trabajo Bartolomé de Atienza. También estuvo el Consejo Real y también participó de la Cancillería de Valladolid. Siempre me traban ese nombre. El 14 de marzo de 1567 se promulga el carácter oficial de la recopilación de los reinos de las Indias o nueva recopilación, ordenada, repito, por Felipe II. Entonces, mejor dicho, a la hora de que fue promulgada, también se ordenó que se aplicara en todos los tribunales de justicia. Entonces, gracias a su amplia legislación, podría decirse, mejor dicho, por todo ese vestigio de normas que fueron recopiladas en un solo cuerpo, es que llegó a tener también vigencia en varios territorios